Esta historia está en Jueces 6. 6:11. No anda la pantalla. Bueno, Jueces 6:11, que es el llamamiento de Gedeón, dice: el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo, Gedeón, estaba limpiando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Ahora, cuento un poquito quiénes eran los madianitas. Era un pueblo enorme. Dicen que parecían langostas. No sé si vieron alguna vez las imágenes cuando hay plagas muy grandes en el campo y de verdad que se comen todo lo que está a su paso. Es impresionante. Hasta los cables de la luz se comen, imagínate. Se devoran todo. Entonces ellos los comparaban a los madianitas con langostas, porque realmente cuando ellos pasaban por un pueblo, lo arrasaban, se llevaban todo, los dejaban en ruinas. Y claro, ellos esperaban que el pueblo de Israel se recupere, que se levante un poquito, que se ordene económicamente, y cuando estaban bien o estaban por cosechar, los arrasaban y les llevaban todo el fruto de su trabajo. Ahora, vamos a explicar un poquito más adelante por qué también estaban en esta condición. Entonces, cuando el ángel del Señor se apareció ante Gedeón, dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Eso le declaró el ángel del Señor. Pero Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están las maravillas que nos contaban nuestros antepasados cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado. Nos ha entregado en manos de Madián. Y dice: el Señor lo encaró frente a frente. El Señor lo encaró y le dijo: ve con la fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. El Señor respondió: tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo. Eso es lo que le dijo el Señor. Yo estoy con vos. Qué tremendo que lo primero que nos viene a la mente cuando el Señor nos habla de algo que vamos a realizar, de un plano, de un propósito que Él tiene para nosotros, lo primero que hacemos es empezar a contar nuestros recursos. Jueces 6:11. Lo primero que hacemos es empezar a contar los recursos que tenemos, la capacidad que tenemos, para ver si podemos lograr eso que Dios nos está diciendo que vamos a hacer. Es lo primero que hacemos. Lo empezamos a ver en forma natural. Y que está bien, porque tiene sentido. Tiene sentido que seamos organizados y que veamos los recursos. Eso es bueno, porque Jesús dice también, ¿no?, que el que edifica una casa primero debe sentarse y calcular, a ver, si no va a quedar a media y la gente lo va a ver y se va a burlar, porque mira, quedó a mitad de camino. Tiene sentido. Pero a veces nos enfocamos solamente en lo natural y no contamos con el poder de Dios, que está a nuestro favor. Ahora, lo primero que el Señor le declara que era un varón valiente, que era un guerrero valiente. Ya lo había decretado el Señor. Y él, ¿saben qué estaba haciendo? Estaba limpiando trigo, pero él lo estaba limpiando en un lugar escondido. Seguramente con miedo.
Pero bueno, podemos ver lo bueno que él se estaba esforzando para alimentar a los suyos. Estaba trabajando el trigo para proveer a su casa. Estaba haciendo lo natural, lo que estaba a su alcance. Y muchas veces nos encontramos así, viviendo la vida solamente en plano natural, trabajo a casa, de la casa al trabajo, pagar las cuentas, pero el Señor tiene un propósito mayor a ese. No es solamente que vivamos bien, que no nos falte nada, sino que realmente Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Berta oraba por los misioneros, tenemos que orar por los misioneros. Amén. Pero Dios nos puso como misioneros a nosotros en este lugar, para predicar el Evangelio. Amén. Pero tenemos la bendición que estamos trabajando y viviendo en esta tierra. No solamente vinimos a predicar el Evangelio. Estamos viviendo en esta tierra de bendición y Dios nos usa como misioneros para predicar el Evangelio. Ahora, fue lo primero que hizo, ver los recursos que él tenía. Me dice, valiente, si yo estoy escondido, con miedo, trabajando a escondidas para comer lo poquito que tenemos, antes que nos roben los madianitas, ¿no? Su realidad era contraria a lo que Dios le estaba diciendo. Y es verdad, muchas veces nuestra realidad es totalmente opuesta a lo que Dios nos está declarando, a lo que Dios está hablando en nuestra vida. Pero para eso, para cambiar nuestra realidad, necesitamos, ¿qué necesitamos? Fe, creerle a Dios, creer lo que Él está diciendo de nosotros y para nosotros. ¿Sí? No quedarnos solamente con lo que podemos escuchar humanamente o las noticias y que todo está en crisis y cada vez es peor. Son realidades, pero Dios, cuando nosotros le damos el lugar que le corresponde, puede cambiar nuestra realidad. Él tiene ese poder, puede cambiar nuestra realidad. Entonces, después él sigue reclamando y diciendo, no puedo yo. De la tribu de Manasés, mi familia la más pequeña. Y yo de la familia más pequeña soy el más insignificante. Nadie me tiene en cuenta. Soy un cero a la izquierda. ¿Quién me va a dar importancia? ¿Cómo yo voy a ir a la guerra si nadie me presta atención a lo que yo digo? Entonces él veía solamente lo natural, pero el Señor le habla y lo confronta y le dice, anda con la fuerza que tenés, anda con el recurso que tenés, porque yo voy con vos. Entonces podemos entender que muchas veces no tenemos los recursos, no tenemos la capacidad o la preparación suficiente, pero si Dios nos está enviando, si Dios nos está mandando, realmente Él va a cumplir su propósito. Amén. Amén. Y está bien lo que Él hace, recordar. Gedeón recordaba dónde están esas proezas, dónde están esos milagros que nos contaban nuestros antepasados. Los milagros, cómo sacaste al pueblo de Egipto con brazo poderoso. ¿Dónde está toda esa gloria que hemos vivido? ¿No? Y es bueno tener presente todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Pero no quedarnos con que eso ya pasó y Dios ya hizo lo suficiente, hizo todo y ya no va a hacer nada nuevo en mi vida. Tenemos que estar expectantes y creer que Dios lo va a volver a hacer en nuestra vida. Amén. Entonces, él estaba en una buena condición, recordando, él sabía de dónde venía. Él sabía a qué pueblo pertenecía. Él sabía quién era su Dios. ¿Sí? Porque conocía todas esas historias de lo que Dios había hecho, cómo Dios se había glorificado. Pero ellos estaban en esta situación, también le reclama a Dios. Dios nos ha abandonado, nos desamparó, nos entregó en manos de nuestros enemigos. Pero si leemos todo el capítulo, vamos a ver que Dios le dice, yo les di esta tierra que habitan los madianitas, pero les dije, no adoren a sus dioses. Y ellos se rebelaron contra Dios y comenzaron a adorar
falsos dioses en ese lugar. Es decir, no fue que Dios los desamparó, sino que ellos se alejaron de Dios y comenzaron a buscar otros dioses. Muchas veces no es que Dios envía la prueba o que Dios nos está castigando, pero tomamos decisiones que nos hacen salir de la cobertura de Dios, ¿no? Como hablábamos de la ciudad de refugio. Estoy en ese lugar, Dios es mi refugio, pero si yo salgo, el enemigo me va a atacar. Y no puedo echar la culpa si yo decidí salir de esa protección, de esa cobertura, de esa seguridad. Amén. Entonces nosotros debemos saber que estamos bajo la protección de Dios, bajo su cobertura, y creer que Él lo va a volver a hacer. Ahora, Dios, me encanta porque Dios le refuta todo. Todos sus argumentos negativos, pobres, de una mentalidad de fracaso, Dios se los refuta. Y anda porque yo voy con vos. Vos lo vas a hacer con la capacidad que tenés. Y así pasó. Ahora, vamos al siguiente capítulo, ¿no? Gedeón hace la convocatoria, se reúnen las personas que querían pelear, supuestamente, ¿no? Y se reúnen 32.000 hombres para la pelea. Para ir a pelear con un pueblo que lo superaba en número, pero demasiado. Demasiado. Y vamos a leer que Dios hace que se vayan las personas que tenían miedo y comienza a descartar y le deja un pequeño grupo. Esto está en Jueces 7, desde el versículo 2. Dice, el Señor dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Es decir, Dios permite esas situaciones también para que Él se glorifique. No es nuestra capacidad, no es nuestra fuerza, sino que podamos darle la gloria a Él. Amén. Dice, anúnciale ahora al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte Galaad. Así que se volvieron 22.000 hombres y se quedaron 10.000. Ahí tenemos la cuenta, eran 32.000 y 22.000 se volvieron. Qué valientes, ¿no? Más de la mitad. Tremendo. Porque realmente era un desafío demasiado grande. Ahora, pero el Señor dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. ¿Quién iba a hacer la selección? Dios. Si te digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua y allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos y el resto que se vaya a su casa. Qué tremendo, ¿no? Está medio raro ahí que lamen el agua, pero en realidad tiene sentido, hace sentido. Porque si vos vas a pelear y tenés que estar alerta y por esta necesidad te vas a agachar y a beber, ¿tu mirada dónde está? ¿Va a estar abajo o no? ¿Va a estar en el agua? Pero esos que tomaron el agua con la mano y la llevaron hacia la boca, seguían teniendo la mirada en el objetivo. Entonces eran personas que estaban alerta. ¿Hace sentido? ¿Sí o no? Hace sentido.
Y en la naturaleza lo vemos, ¿no? A mí me encantan los documentales. Ves que los depredadores, ¿dónde tienen los ojos? En el frente. Y los que son presa a los costados. Porque cuando se agachan tienen que ver a su alrededor para comer. Pero el cazador tiene su mirada al frente. Acá somos cazadores, ¿no? Tenemos la mirada al frente. Ahora, hace sentido también que Dios selecciona a sus soldados. Dios nos eligió como soldados para su milicia, siendo personas que tenemos nuestra mirada en el objetivo, en lo que Dios habló a nuestra vida, en lo que Dios nos prometió. ¿Qué le pasó a Pedro cuando estaba en medio de la tormenta caminando sobre el agua? ¿Qué le pasó? Él quitó su mirada de Jesús. Comenzó a ver el problema. La tormenta era real, ¿sí? No es que hablamos misticismo y... No, era real la situación. Pero si él seguía con su mirada enfocada en Jesús, iba a seguir caminando. Pero como quitó su mirada de Jesús, perdió el foco y empezó a mirar la realidad, la situación, ¿sí? Eso le dio temor y ahí comenzó a hundirse. Entonces, Dios quiere que tengamos nuestra mirada puesta en Él. A pesar del ruido que haya alrededor, a pesar de la tormenta o del viento que se levante, tenemos que estar enfocados en Él. No perder de vista lo que Dios nos prometió. Bueno, Dios también le da, después de esto, la estrategia para hacer. Ahora, eran 32.000 hombres y quedaron solamente 300, ¿sí? Es casi el 1%. Casi el 1%, es 0,94. No llega a 1%. 0,94. Es decir, que Dios puso todo su recurso y ellos solamente aportaron el 1%. Y es lo que debemos hacer nosotros. Dios se quiere glorificar, Dios se quiere manifestar en nuestras vidas. Pero ese 1% es nuestra decisión. Ese 1% es enfrentar el problema. Ese 1% en nosotros es creerle a Dios, a pesar de la situación que estamos mirando, que es real. El problema, la dificultad es real. No es que por la fe decimos, esto no está pasando, si no lo veo no es verdad. No, eso es una mentira. Sino que nuestro Dios puede cambiar nuestra realidad. A pesar de lo difícil que sea. A pesar de que eso viene pasando hace mucho tiempo, hace muchos años. Él tiene el poder de cambiar nuestra realidad. Pero nosotros tenemos que ser realistas en este sentido y reconocer nuestra situación. Reconocer nuestra condición. Ser genuinos delante de Dios. Y Él nos puede sacar de cualquier situación, puede revertir cualquier problema, puede sanar cualquier enfermedad, cualquier dolor, cualquier angustia. Él lo puede hacer. ¿Recuerdan el paralítico que estaba al costado del estanque de Betesda? ¿Cuántos años tenía ahí postrado? 38 años. 38 años tirado ahí, esperando su milagro. Y cuando Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, no, es que nadie me ayuda. No respondió lo que le estaba preguntando. Porque él solamente miraba lo que a él le faltaba. Entonces, pero cuando comprendió, Jesús lo sanó, lo levantó. Fue sano. ¿Era real su condición? Sí, y por mucho tiempo, sí. Pero Jesús cambió la realidad. Y es lo que hace Jesús en nuestras vidas, cambia nuestra realidad. Pero nos llama a estar enfocados en Él y en el propósito que Él nos dio, en el llamado que Él nos dio. Y tal vez a veces nos asustamos porque vemos que eso es grande para nosotros y nos sentimos pequeñitos, así como Gedeón, ¿sí? Y nos sentimos pequeñitos.
Pero Él nos va a dar los recursos. Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos para cumplir ese propósito. Tenemos que aportar solamente el 1%, que es tomar la decisión, Señor, yo te creo. Obviamente ellos fueron a la batalla, pero con la estrategia que Dios les dio. No fue el volumen, porque podrían haber ido a la guerra con esos 32.000. No, pero Dios seleccionó específicamente uno por uno. Estos son los que yo quiero que sean enviados a la batalla. Y eso es lo que Dios hizo con cada uno de nosotros. Nos seleccionó para ponernos en sus filas, para cumplir su propósito en este lugar. No es por casualidad que llegamos a este lugar, sino que Dios tiene planes y propósitos para cada uno. No es solamente vivir bien en lo natural y estar, sino que Dios nos llamó con planes y con propósitos eternos. Que seamos bendecidos para bendecir a otros. Que hagamos que el reino de los cielos siga creciendo. Que las tinieblas retrocedan en donde estamos, donde nos toca pasar, en un trabajo, convivir con personas que no conocemos, aún de otros países, que no las entendemos. Pero nosotros somos portadores del reino de los cielos. A eso Dios nos llamó. Ahora, Dios le dio la estrategia y fue muy loca la estrategia. Pero simplemente fue para que Dios se glorifique. Ellos fueron en la noche a ver escondidos, ¿no? Camuflados. Y Dios le dijo a Gedeón que vaya. Fue acompañado de su siervo y fueron a espiar el campamento. Obviamente no había luz, ¿no? En la oscuridad, ellos se metieron en el campamento y Dios le dijo, anda a ese lugar y escuchá lo que está pasando. Y casualmente cuando él llega, habían soldados hablando y uno le cuenta al otro que había tenido un sueño, que era un pan gigante que golpeaba el campamento, daba vuelta a la tienda y un sueño había tenido, y el otro le da la interpretación. Esto significa que Dios nos ha entregado en manos de Israel, que iban a perder. Entonces ya tenían temor los madianitas, sabían que iban a ser derrotados. Bueno, Dios también le da la estrategia que vayan con cántaros, con trompetas, con antorchas, y rodearon el pueblo. Y a medianoche, en el cambio de guardia, en ese movimiento, Dios le dio la orden que comenzaran a tocar las trompetas, que comenzaran a romper las vasijas, y todo ese ruido generó un caos. Se llenaron de miedo, se asustaron tanto que se empezaron a atacar entre ellos. Se mataban entre ellos. Y los que quedaron con vida salieron corriendo totalmente aterrados. Ahora, ellos no tuvieron que pelear. Simplemente cumplieron con la estrategia que Dios le había dado. ¿Para qué? Para que toda la gloria sea para Dios. Entonces, si el 99% lo hace Dios, ¿para quién es toda la gloria? Es para Él. Es para Él. Todo lo que pasa en nuestra vida debemos reconocer que es gracias a Dios y darle la gloria a Él. Pero sí lleva un punto nuestro, un 1%, que es nuestra decisión de creerle, de enfrentar las situaciones, de enfrentar los problemas, de tomar no solamente decisión, sino también acción en esas situaciones. Pero simplemente es el 1%. Dios se va a encargar de todo lo demás. ¿Sí? No es que Dios es el chico de los mandados, Él hace favores. No, pero sí que nos va a ayudar en todas las cosas. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, tomar decisión, tomar determinación y tomar acción, enfrentar las situaciones. Nuestro 1% es creerle a Dios, creer que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas. Que no nos quedemos encerrados solamente en el plano natural. De decir, bueno, estoy trabajando, proveo a mi casa y ya está. Porque Dios nos llamó a cosas mayores, a cosas espirituales,
a cosas eternas, que es hacer crecer el reino de los cielos, que otros alcancen la salvación, que conozcan a Cristo, que sus vidas sean cambiadas. Y a veces es simplemente compartir nuestro testimonio, lo que Dios hizo. No necesitamos un gran estudio bíblico. Claro que hay que hacerlo. Es excelente. Debemos llenarnos de la palabra. Eso lo decimos cada domingo. Pero muchas veces contando lo que Dios hizo en nuestra vida tiene muchísimo impacto en las personas. Muchísimo impacto y les anima a creer que Dios puede cambiar su situación. Eso les anima y terminan creyendo en el Señor. Esa es la finalidad, que crean en Él. Ahora, el Señor nos llama como soldados a su ejército. Pero como hizo esta selección de personas que podían estar enfocadas, ¿sí?, en el objetivo, en la promesa, o estar atentas al enemigo también, ¿no? Aún teniendo necesidad, ¿sí? Esos soldados tomaron el agua y la llevaron a su boca, siempre con la vista en el objetivo. Pero los otros se arrodillaron ante su necesidad. Tenían sed y se arrodillaron, se rindieron. Y eso es lo que el enemigo quiere, que nos arrodillemos ante nuestras necesidades. No porque necesito cambiar el auto, no porque necesito mejorar esto, no porque... Y terminamos adorando la vida natural, los bienes, y nos rendimos a esa vida natural. Que está bien, tenemos que trabajar, tenemos que proveer, pero solamente a Dios tenemos que adorar. Y creer que Él tiene mucho más que los bienes naturales, que la riqueza. Que no trabajamos solamente para acumular dinero. Y bueno, no lo estoy haciendo yo. No acumulo. La riqueza está en el cielo. Para esa riqueza, ese tesoro, debemos trabajar realmente. Bueno, si tenemos la oportunidad de generar, está bien. No estamos en contra de la bendición, ¿sí? Porque, de hecho, en el cristianismo mucho se ha enseñado que la pobreza es sinónimo de humildad. Y eso es falso. Hay mucha gente que es arrogante y es pobre. Y hay mucha gente que es rica, que tiene muchos bienes materiales y es humilde. No es sinónimo la pobreza de humildad. Uno es porque lo quiere romantizar, ¿no? Cuando la persona o el lugar es pobre y no tiene recursos, qué humilde que es. No, es otra cosa. Lo romantizamos. Es una situación de necesidad, de escasez, pero a veces se confunden las palabras. Entonces, el Señor nos quiere atentos a su propósito, atentos a su llamado, a creer que Él puede darnos todos los recursos que necesitamos para nuestra vida, para nuestra familia, pero siempre con la mirada en Él. Nos proveemos como ellos. Tenían una necesidad, tomaban el agua, la llevaban a su boca, pero siempre mirando al objetivo. No como los otros que se arrodillaron ante su necesidad. Eso es lo que el enemigo quiere. Encerrarnos en el trabajo, en las preocupaciones, en los afanes del día, que son cosas naturales, que tenemos que proveerla y está bien. Pero si nuestra mente, nuestro corazón solamente está enfocado en eso, nos vamos a estar perdiendo lo más precioso, que es cumplir el propósito de Dios, que es alcanzar esos propósitos eternos, que son de tanta bendición. Entonces, el Señor nos llama a mirarlo a Él. Y tengo otro versículo en 2 Timoteo 2:4, dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Que nada de esta vida nos enrede de tal manera que terminemos olvidándonos del Señor.
Porque esto le pasaba mucho a Israel. Y Dios nos deja todas estas historias del pueblo para que tomemos el ejemplo de sus errores y no cometerlos. Porque cada vez que pasaban un tiempo de abundancia, se olvidaban del Señor. Se apartaban de Él. Y solamente iban tras las riquezas, tras la abundancia, tras la bendición. Entonces, el Señor nos llama y nos dice que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Cuál es el fin? Agradar a aquel que nos tomó por soldados. Honrarlo a Él, bendecirlo a Él. Que realmente Dios se lleve toda la gloria. No que nosotros, ay, mirá lo que hice para Dios. Sino que realmente todo lo que vivimos, todo lo que pasamos, todo lo que logramos es por su gracia, es por su bendición. Si nos escuchan hablar a nosotros de cada situación de nuestra vida, aún de nuestra llegada acá a Polonia, siempre reconocemos que fue Dios, que nos ha dado gracia, nos ha dado favor, nos ha dado los contactos. Dios nos ha bendecido, pero porque tenemos nuestra mirada en Él. Y a eso los animamos a ustedes, a que también pongan su mirada en Jesús. Provean lo natural, ¿sí? Nos servimos, trabajamos, pero siempre con la mirada en Jesús. Siempre con la mirada en el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Aunque parezca grande, aunque parezca que no estamos preparados, que no estamos capacitados, pero hay algo que Dios le dijo a Gedeón, ve con la fuerza que tenés, con la capacidad, porque yo voy con vos. Yo voy con vos. Y eso es suficiente. Dios está con nosotros. Y Él es el que abre camino delante nuestro. De hecho, esta palabra, una vez terminando la cuarentena en Argentina por el COVID, cuando se volvieron a abrir los cultos, las iglesias, el pastor en la segunda reunión que había, el pastor me pide que predique y yo estaba preparándome para viajar acá a Polonia y bueno, estudié esta palabra y me preparé, la estudiaba, la repasaba y todo, y estaba tan enfocado en darlo a la iglesia que, bueno, fui, prediqué, cerramos, oramos, y cuando termino de predicar, me pongo a un costado y Dios me habla a mí. Y dije, esta palabra es para mí. ¿Por qué? Porque estábamos preparándonos para viajar acá a Polonia y Dios me dijo, no sos profesional porque no tengo una carrera universitaria, no sé ningún idioma, solamente español. Bueno, ahora aprendí un poco de polaco, pero tampoco tanto. Como uno que diga, qué bruto. Tampoco tanto, pero no teniendo un título universitario, no teniendo idioma, tampoco tenía dinero. La empresa fue la bendición. La empresa nos pagó los boletos para venir, porque necesitaban el trabajo que yo sé hacer, cortar carne. Entonces, Dios me habla de esto. No sos profesional, no hablas idioma, pero con la fuerza que vos tenés, con la capacidad que vos tenés hoy, andá porque yo voy con vos. Y ahí Dios me quebró. Dios me quebró porque dije, bueno, Señor, voy. Y mirá lo que Dios permitió en este tiempo, lo que Dios gestó en este tiempo, por creerle a Él. Y eso es precioso cuando Dios nos habla y tenemos nuestra mente y nuestro corazón alineado a Él y le creemos, nos animamos a creerle. Porque de verdad que algo que pasó en mi mente también fue que el salir de mi país, de mi tierra, no sé si a ustedes les ha pasado, pero es como que se amplía la mente cuando vos salís, cuando viajás, de decir, se podía. Yo no sé si es espiritual o qué, pero yo sentía esto, un límite que no se puede. Aprender un idioma, no, es muy difícil. Salir de tu país, no. Si eso es para personas que tienen mucho dinero, médicos,
arquitectos. Ese era mi pensamiento. Esa era mi limitación. Y obviamente que me encanta mi tierra. Yo sé que a ustedes también les encanta su tierra y que extrañan. Pero yo sentía ese límite y que cuando llegué a este lugar y empecé a ver todo tan diferente a mi país, es como que, se podía vivir de una manera diferente. Y Dios rompió ese límite en mi mente, en mi corazón. Y Dios quiere romper los límites en nuestra mente y en nuestro corazón para que le creamos y que podamos ver su gloria y que lo que vivimos, lo que logramos, realmente le demos la gloria a Él. Porque entendemos que solamente aportamos el 1%. Nuestra decisión de creerle, sí Señor, yo te creo. Yo quiero ver tu favor, quiero ver tu gloria. Quiero caminar en esos planes que vos tenés. ¿Sí? Y a veces son cosas que parecen solamente naturales. ¿Sí? Pero son como excusas de Dios. Porque al momento de salir de Argentina, lo hablamos con nuestros pastores y le dijimos, tenemos esta oportunidad de trabajo, y nosotros estábamos ya trabajando en una nueva obra que gracias a Dios sigue, ya 7 años tiene la obra. ¿Sí? ¿7? ¿7 cumplieron? 7 años. Y la iglesia se formó, se estabilizó. Y de estar ahí, decir, yo estoy acá, estoy trabajando, ¿para qué me voy a ir? ¿Para qué? Estoy cómodo. Pero eso es lo precioso de creerle a Dios, que Él tiene algo más. ¿Sí? No estaba mal si me quedaba, pero me podía perder esta aventura de conocer, y de conocerlo a ustedes también, de conocer esta tierra, esta cultura, y porque si no veníamos nosotros, debía enviar a alguien más. Obviamente, los planes de Dios no se abortan, pero qué precioso es que nosotros digamos, sí Señor, yo quiero andar en tus planes, quiero alcanzar esos propósitos. Y es una aventura caminar con Jesús. Yo me imagino cómo se habrá lamentado el joven rico, que Jesús le dijo, vende todo y sígueme. Y él se entristeció, no vendió nada, se quedó con su dinero. Y se perdió esa aventura de caminar con Jesús, de ver los milagros, la multiplicación de panes y peces, muertos, ser levantados y resucitados. Se perdió todo eso. Que no nos perdamos los planes de Dios por cosas que nos distraen. Por la riqueza o por lo natural o por nuestra necesidad, ¿no? Como estos soldados que se agachaban, se arrodillaban ante su necesidad de agua y solamente miraban su necesidad. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, que solamente veamos lo que necesitamos, lo natural. Pero el Señor nos quiere bendecir para que seamos bendición, para que seamos soldados de primera fila y que militemos para Él, que lo agrademos a Él y que no nos enredemos en los negocios de este mundo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra.